Ah, ok. Vamos a ver. Eh, on. Aquí estamos, Eduardo. Ok, Bueno, démosle. voy a Perfecto, comenzar. gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta tarde con el tema de shock séptico. Un poco los objetivos que vamos a estar viendo en esta tarde. Primero, describir la etiología, los signos y síntomas del shock séptico. Obtener una historia apropiada, un examen físico, describir un manejo inicial y enumerar las complicaciones e indicaciones. Entonces comenzamos un poco acerca del shock séptico, que es una condición de una insuficiencia circulatoria que pone en peligro la vida, provocando un inadecuado suministro de oxígeno para satisfacer todas aquellas necesidades metabólicas, celulares y los requisitos de consumo de oxígeno, produciendo así una hipoxia celular y tisular. Los efectos del shock séptico inicialmente son efectos reversibles, pero estos se pueden volver irreversibles, llegando también a una falla multiorgánica y así la muerte. Por eso es necesario la intervención inmediata. En la campaña de Surviving Sepsis en el 2016, se cambiaron un poco las definiciones que se tenían anteriormente, más que todo con el diagnóstico de sepsis, que es lo catalogan como una disfunción orgánica que amenaza la vida debido a una respuesta desregularizada del hospedero a una infección. Y reconocen al shock séptico como a toda esa desregularización que hace el cuerpo hacia una infección, más la necesidad de utilización de vasopresores y cuando hay un lactato arriba de 2. Y pues desaparecen los conceptos de sepsis sin difusión orgánica y sepsis severa, entonces incluyen un solo concepto. Entonces sabemos que sepsis es un síndrome clínico con anormalidades fisiológicas, biológicas y bioquímicas causadas por una respuesta desregularizada del huésped a la infección. Entonces, como decía, sepsis es una inflamación intravascular maligna. Así lo definimos. ¿Por qué inflamatorio? Porque todas esas características de la respuesta séptica son una, como mencionaba, exageración de una respuesta inflamatoria normal. Ya vamos a ver un poco cómo es que se va produciendo esto. Intravascular, porque la sangre propaga mediadores que generalmente se limitan a interacciones entre células desde el espacio intersticial, y maligno porque todo esto está descontrolado, no está regulado y es autosuficiente. En 1995 a 2016, un poco de la incidencia global, se daba que 435 casos por 100.000 personas se diagnosticadas con sepsis. En 27 países se vio que entre 2005 y 2014 la tasa de shock séptico determinada por criterios clínicos aumentó de un 12.8 a un 18.6% por 1.000 ingresos hospitalarios, y que la mortalidad se redujo a un 55 a un 51%. El aumento de la frecuencia de sepsis está relacionado muy frecuentemente con la edad avanzada, la inmunosupresión y la infección resistente a múltiples fármacos. Se veía también una mayor incidencia en todos los hombres afroamericanos. Había una mayor también incidencia en el tiempo de invierno por la prevalencia de las infecciones respiratorias. En los pacientes mayores de 65 años se veía un aumento de un 60 a un 85% de episodios de sepsis. La incidencia por hongos ha aumentado, pero aún así sigue siendo bien inferior a todas las sepsis bacterianas. Y la enfermedad, bueno, ha ido en aumento.
en proporción con aquellos pacientes con al menos un órgano disfuncional, se aumenta de un 26 a un 44%. Eso se vio entre 1993 al 2003. Y las manifestaciones más comunes de disfunción orgánica grave fueron el síndrome de distrés respiratorio, la insuficiencia renal aguda y la coagulación intravascular diseminada. Entonces, en esta campaña de Surviving Sepsis se vio que es como una opinión de expertos, por ejemplo, la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos y la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Críticos, ya no incluyen al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en la definición de sepsis, ya que esta se ha visto que o es o no se ve siempre o causada por infección. Como podemos ver aquí hay bueno, están los criterios de una respuesta inflamatoria sistémica que no son tan diferentes a los de sepsis, pero como les explico, se ha visto en otras patologías, por ejemplo, en una pancreatitis también se puede ver un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, la temperatura arriba de 38 y menor de 36 grados, una frecuencia cardíaca arriba de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria arriba de 20 respiraciones por minuto, o una PCO2 abajo de 32, y el recuento de glóbulos blancos arriba de 12.000 o abajo de 4.000, con un 10% de formas inmaduras. Entonces, vemos que la sepsis, bueno, se catalogaba como una sepsis temprana a una infección y una bacteremia, que pueden ser en las primeras formas, inicio para una progresión a sepsis. Entonces, en el 2016, en la campaña Surviving Sepsis, se describe una puntuación de evaluación para todos aquellos pacientes que requieren atención en UCI, para ver el riesgo que tienen estos para para una muerte. Entonces se describe la puntuación de QIDS-SOFA, que la puntuación de QIDS-SOFA bueno, se evalúan 3 componentes, de los cuales son más que todo requerimientos clínicos, ¿no? Lo podemos hacer a un lado de la cama del paciente, podemos identificar cualquier alteración de estos componentes y pues se asocia a malos resultados para obtención de sepsis cuando hay presente más de 2 de estos 3 componentes. Entonces tenemos que la frecuencia respiratoria arriba de 22 minutos, un estado mental alterado y una presión arterial sistólica abajo de 100. Lo importante de esto es que el QIDS-SOFA ni el SOFA no son diagnósticos para sepsis, sino que son como una escala o una puntuación que nos van a precisar o nos van a definir la escala que tienen de mortalidad del paciente. Veo que están levantando la mano, voy a revisar. Doctor, no sé si quisiera aportar algo, doctor Turcios, perdón. Bueno. Entonces, tenemos que el shock séptico es un tipo de shock vasodilatador o distributivo, que se define como aquella sepsis con anormalidades circulatorias celulares y metabólicas, todas aquellas asociadas a un mayor riesgo de mortalidad para sepsis que una sepsis sola. Entonces, clínicamente incluyen a todos aquellos pacientes que cumplen los criterios de sepsis, pero que necesitan una reanimación con líquidos y que requieren de vasopresores para mantener una presión arterial arriba de 65 y mantener un nivel de lactato arriba de 2. Entonces, tenemos que
la puntuación SOFA es una evaluación secuencial para definir una insuficiencia de órganos. Como mencionaba, es un marcador de disfunción orgánica. Como les decía, que no era diagnóstico de sepsis, pero sí identificaba a todos aquellos cuya disfunción orgánica es realmente fuerte debido a una infección. Y pues mantiene un potencial de alto riesgo para morir a causa de una infección. Perdón, quiero hacer una pausa ahí. Para hablar de choque séptico, tenemos que estar en sepsis antes de entrar a choque séptico. Entonces, ¿cuál es tu definición? Porque una cosa es el concepto que vos tengas de sepsis, que el concepto es el que cada persona tiene, y otra cosa es que sea la definición de sepsis. Luego, un paciente séptico que puede pasar rápidamente a un shock séptico está entrando en la definición que ya estás diciendo, que es la presión arterial de tal y tales características. Pero la definición de sepsis y el significado etimológico de sepsis, ¿cuál es? Es que sepsis es cuando hay es cuando hay una infección a nivel, una infección a nivel sí, sanguíneo, circulatorio. Esa es la definición de sepsis que has encontrado. ¿Cómo? Perdón, doctor. La definición, o sea, primero la etimología de sepsis. ¿Qué significa sepsis? ¿Por qué no pupsis? ¿Por qué no papsis? ¿Por qué no pucioso o algo así? ¿Por qué sepsis? ¿Por qué se llama así? Y luego es la definición de sepsis. Bueno, para mí sepsis es un ¿Por qué, por, alteración. qué, por qué se llama sepsis? ¿Por qué? O sea, ¿qué significa la palabra sepsis? Sepsis. O sea, no es luego que me expliques qué es sepsis, necesito que me expliques la definición de sepsis. Es una infección de la sepsis, es una infección en la sangre. Eso era un concepto viejo que se llamaba septicemia. Ese está desutilizado. Pero, ¿qué significa sepsis? ¿Por qué se llama sepsis? Yo sé que es algo así como que ¿por qué me está preguntando esto? Pero estos temas, cada cosa uno tiene que preguntarse por qué se llaman así. Sí. Porque vos decís hipotensión, viene del hipo, que es abajo, tensión, que es presión, o sea, presión abajo. Pero Sí. sepsis es como un nombre extraño que sale de la nada. Pero ¿sabés qué significa sepsis? O alguien de los que presentes sabe qué significa etimológicamente, de dónde viene la palabra sepsis. Hola, doctor Turso, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Bueno, que responda, no sé quién pidió la palabra. Hola, soy Lidia. Carlos está hablando. Hola. ¿Sí? Hola. Viene del griego, sepsis, que significa pudrir o putrefacción. Ok, ¿quién habló, perdón? Yuridia. 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 Muy bien, exactamente. O sea, que a eso voy. O sea, cuando uno habla de estos temas, uno tiene que dominarlos muy bien y desde un inicio saber de qué estamos hablando. Porque uno dice,
El paciente está séptico, entonces es un paciente que se está pudriendo, porque sepsis es del griego se pudre, ¿no? Se está pudriendo. Y luego la definición de sepsis es una respuesta inadecuada del huésped a la infección. Porque normalmente nosotros hacemos una respuesta adecuada, nos infectamos y nuestro sistema inmunológico hace una respuesta adecuada y combate la infección. Si la respuesta es inadecuada por el lado antiinflamatorio, baja las defensas y las bacterias se aprovechan de todo. Pero si la respuesta es exagerada, con una respuesta proinflamatoria, que es lo que pasa en COVID, por ejemplo, entonces el mismo cuerpo hace una respuesta exagerada y ataca al cuerpo. Entonces, para entender la sepsis, que la sepsis puede ser por bacterias, virus u hongos, hay que saber que la definición es una respuesta inadecuada del huésped a la infección. No es una infección en sangre y tampoco es una infección que entró en tal parte y se fue a la sangre. No, es una respuesta inadecuada del huésped, de la persona infectada a la infección, que puede ser por el lado proinflamatorio o el lado antiinflamatorio. Y esto es importante cuando hablamos de respuesta inflamatoria sistémica, que es muy de moda ahora en COVID, porque el cuerpo, o sea, aunque ya no tenga a la bacteria o la haya logrado eliminar, el mismo cuerpo genera tantas citoquinas, hablando de citoquinas es interleucinas, macrófagos, todo eso, que el mismo cuerpo ataca al cuerpo. Entonces la respuesta inadecuada a la infección del huésped, eso se considera, es la definición de sepsis. Y sepsis, que viene del griego, significa algo que se pudre. Okay. Una vez que has establecido que esa persona se infectó y que no ha hecho una respuesta adecuada, o sea, vos te infectás, te da fiebre, pero controlas la infección, no pasó eso, sino que te infectás, te da fiebre y comenzás a tener más fiebre, más dolor, más rash, hipotensión. Entonces, el cuerpo ha hecho una respuesta inadecuada y está séptico. Y una vez entendiendo eso, que el paciente está séptico, si no tomamos las medidas adecuadas, llegamos al choque séptico. Entonces, antes de que entremos al concepto de choque séptico, que ya ibas corriendo en eso, quería que tuviéramos presente y bien claro el hecho de que es sepsis, qué es la respuesta inadecuada, y luego cómo podemos irnos para el lado de choque séptico o la resolución. Y usualmente requiere la atención del especialista para intervenir en ese punto, que no entre a una respuesta inadecuada, de identificar. Entonces, antes de entrar a la puntuación SOFA, que estamos en obstetricia, entonces en obstetricia la puntuación SOFA tiene muy baja sensibilidad y muy baja especificidad por la fisiología del embarazo y del puerperio. Quería dejarle bien claro el punto de qué es sepsis, la definición de sepsis, y luego si el paciente sale bien por nosotros o porque él lo pudo, no entra al choque séptico, porque el choque séptico es un estado grave que aumenta la mortalidad increíblemente, ¿no? Entonces, eso quería dejarlo bien claro y espero haberlo podido explicar en este momento. No sé si hay alguna duda o si me expliqué mal. No, está entendido. No, Eduardo, perfecto. Yo tengo un comentario un poco para hacer discutir algo más y hacer un poco más enriquecedor el tema acerca de eso de la puntuación de Quick SOFA. Como estabas mencionando, yo iba a preguntar algo y a comentar algo, mejor dicho, es que el Quick SOFA que usted mencionó, Patti, estamos hablando de una puntuación que no es en la embarazada, sino que hay un Quick SOFA obstétrico, ¿verdad? Con otro tipo de parámetros. Sí. ¿Verdad? Entonces, aunando lo que decía el doctor Turcios, que tiene muy baja sensibilidad.
¿verdad? Pero habría que ajustar los parámetros a los parámetros obstétricos. Ahora, en uno de los artículos que mandaron antes del tema, que no sé quién lo mandó, ¿verdad? Que me pareció muy interesante y no sé qué comentario tenga el doctor Turcios acerca de la crítica que le estaban haciendo al Quick SOFA y y el otro es el SIRS, la puntuación de SIRS, ¿verdad? Sí. Con respecto a la baja sensibilidad y el otro la baja especificidad. Y estaban poniendo o estaban sugiriendo este grupo colaborativo en California agregar para el diagnóstico de sepsis y luego de shock séptico, pues hacerlo en dos pasos. Y el primer paso le agregaban la fiebre, le agregaban el pulso y le agregaban el ecograma para mejorar la sensibilidad y la especificidad del Quick SOFA. Entonces no sé qué comentario tienen ustedes con respecto a eso. Sí, doctor, exactamente el de California fue uno de los artículos que yo le mandé. Y sí, claramente ahí dice de que, pues, ese es toda esa campaña de Somavim Sepsis, no todos los que participaron estaban de acuerdo con el concepto que al final se brindó para sepsis, y entonces excluía a todas aquellas pacientes embarazadas, por lo mismo que el doctor Turcios nos menciona, que en la embarazada hay por todos los cambios que se producen en el embarazo, no cumplen todos los criterios específicos que existen para sepsis. Al final, pues quitaron o se excluyó un poco los criterios para SIRS por el hecho de que más que todo ellos se aferraban de que SIRS no era o no siempre se estaba relacionado con infección. Entonces, por eso es que optaban más por utilizar los parámetros de QID SOFA y SOFA. Como les mencionaba, el QID SOFA no es que sea como un diagnóstico para sepsis, sino que lo que hace o es una escala que ve o que ve ese alto riesgo que tienen esas pacientes para desarrollar una sepsis o incluso un shock séptico. Les voy a mencionar también acerca de la puntuación de sepsis en obstetricia. El doctor Turcios me compartió un artículo. Está ahí explícito en la presentación, que sí, los parámetros son diferentes del QID SOFA y del SOFA para ver esa alta mortalidad que pueden tener las pacientes obstétricas para desarrollar una sepsis. No sé si el doctor Turcios tiene alguna aportación. Sí, lo que te preguntaba el doctor es cierto, o sea, el doctor Vides es cierto, o sea, SOFA y Quick SOFA no fue hecho, investigaban embarazadas. La fisiología del embarazo cambia muchas cosas que no pueden estar en el SOFA, y mucho menos en el Quick SOFA. O sea, yo te pondría, por ejemplo, una paciente a las 24 semanas con una pielonefritis séptica, tiene una frecuencia respiratoria de 24 y tiene una presión arterial de 90-60 y tiene un Glasgow de 15, pero según el Quick SOFA ya tendría 2 puntos. ¿Sí? Pero la paciente embarazada puede andar respirando 24 por minuto y es normal para ella, y puede tener 90-60 y es normal para ella. Entonces, el Quick SOFA dejaría dejaría adentro a esta paciente como una séptica, y la tratarían como sepsis sin ser sepsis. Entonces, no es para entrar en controversia, porque el código amarillo es muy cuadrado y dice que Quick SOFA y SOFA y nada más. Pero es para ser más crítico en el caso de la paciente embarazada, porque, como decía el doctor, incluye la fiebre, incluye el ecograma, y si uno mira el SOS, que es el que acabas de mencionar, el Sepsis in Obstetric Score, Sí. tiene parámetros en los que incluye
parámetros normales para la embarazada. Leucograma de 14,000, respiratoria de 24, presión arterial sistólica de 90. Entonces, ya entrar en sepsis en una embarazada es un poquito complicado si lo metemos en SOFA o en quick SOFA. Se nos puede o ir en la colada de que está séptica y simplemente es una infección, o decir que no está séptica y realmente la paciente está séptica. El score SOFA es un score, como su nombre lo dice, es un score de agravamiento de la función orgánica, ¿verdad? O del secuencial de la función orgánica. Y eso se hace en las primeras 24 horas en UCI. Entonces no tiene ningún valor en la embarazada. Y el SOFA debe hacerse en las primeras 24 horas, no de entrada. Entonces, y el SOS, que es el que no sé si lo vas a poner más adelante, es un score que lo que dice es simplemente la posibilidad de la paciente de entrar a unidad de cuidados intensivos para monitoreo. No es que esté séptica. El SOS es para ver si va a pasar a UCI o puede quedar en un piso para hacerlo salvadoreño. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros tenemos un reto muy grande porque ninguna sociedad de terapia intensiva se quema las manos con un SOFA o un quick SOFA en la embarazada. Sobre todo en estas pacientes que están entre las 20 y las 28 semanas, en las que andan un poco hipotensas, en las que andan un poco taquicárdicas, en las que usualmente andan taquipnéicas por la fisiología del embarazo. Entonces, ese es un reto para el obstetra que no sea cuadrado y se quede con estas puntuaciones que son para la población general, excepto embarazadas. Pero bueno, continúa y si ahí le vamos sacando algo. Ok, doctor. Bueno, continuando, aquí tenemos la escala de SOFA, que pues vemos que utiliza 6 parámetros, cada uno con una puntuación. Vemos que, utiliza en la respiración la presión parcial de oxígeno, en conjunto con la FiO2, al utilizar la coagulación, las plaquetas según el valor, así va a dar un puntaje. La bilirrubina, la presión arterial, ahí ya incluye cuando ya utilizamos o no utilizamos los vasopresores, el sistema nervioso central con la evaluación de la escala de Glasgow y funcionamiento renal con la creatinina. El flujo urinario va a ir dependiendo. Entonces, así como mencionaba el doctor, la escala de SOFA, pues se tienen que evaluar en las primeras horas de que la paciente comienza con la sintomatología o que uno ha detectado que esa paciente tiene una alta sospecha de que desarrolle sepsis. Y según el puntaje de SOFA, ¿cuánto es el puntaje de SOFA para decir que está séptica una paciente? Arriba de 2. Arriba de 2. Ok. Y un HELP, según este puntaje, rápidamente estaría séptico, ¿no? O sea, te pongo trombocitopenia de 80,000, te pongo creatinina de 1.4 y te pongo bilirrubina de 1.8. Ya está séptica y es un HELP. O sea, no, me quiero explicar, o sea, lo que quiero es que... Exactamente, entonces cuando inicié que te dije, el concepto es la respuesta inadecuada del huésped a una infección. Este paciente está infectado, ok, ¿cuál es el foco? Lo investigo. Y luego este paciente me ha hecho una respuesta inadecuada, sí o no, a la infección. Y luego evalúo la falla orgánica secuencial
para eso se usa el SOFA. Entonces, volvemos al punto en el que el SOFA no es la herramienta adecuada para evaluar a la embarazada para sepsis, sino que el SOFA yo lo puedo usar en pancreatitis, el SOFA yo lo puedo usar en falla hepática, ¿no? por un hígado graso agudo del embarazo. Así puedo usar el SOFA. Entonces, no es que no sirva, pero no es la herramienta adecuada para evaluar la sepsis en obstetricia. Esa es la razón por la cual, perdón, yo mencionaba de ese grupo de California que me pareció muy interesante. No sé qué nombre tiene realmente la puntuación, que eran 2 pasos. Y el primer paso era eso, era primero saber si realmente estaba infectado, pues. Entonces, por eso que incluían la hipertermia y además incluían la hipotermia, ¿verdad? Cualquiera de las 2 cosas. Claro. Y el leucograma. Por supuesto, el leucograma por arriba de 15,000, porque sabemos que en la embarazada puede estar un poco elevado el leucograma. Por ese tipo de casos que estabas poniendo, Eduardo. Sí. Sí, doctor. Dale, continúa, dale. Okay. Bueno, el síndrome de disfunción orgánica también es otro de los términos que son utilizados y que tenemos de distinguir de la sepsis. Es una disfunción orgánica progresiva en un paciente con enfermedad aguda, de manera que la hemostasis no puede mantenerse sin intervención. Y pues mencionaba que se clasificaba como primario y secundario. ¿verdad? El primario es cuando el resultado de una injuria bien definida es el que la disfunción orgánica se produce temprano y puede ser directamente atribuible a esa injuria. Y secundario, pues, es un fallo orgánico que no puede responder directamente a la propia injuria, sino que es consecuencia de una respuesta del huésped. Entonces, estos términos también los mencionábamos en los artículos por el hecho de que tenemos que separarlos de en sí lo que es sepsis, como lo hacían con el término de SIRS. Aquí lo que mencionaba el doctor Vides, que en todas las revisiones, bueno, en todos los artículos que les he compartido, menciona este apartado, no quizás con las mismas palabras, pero sí de que todas estas puntuaciones han excluido a las mujeres embarazadas debido a que, como mencionaba el doctor, toda esa fisiología del embarazo es diferente. Entonces los parámetros que son normales en el embarazo, lo que mencionaba el doctor son criterios, se pueden confundir con los criterios de sepsis. Al ejemplo que nos puso el doctor, de esa paciente con HELP, pues descartaríamos, ¿verdad? El término. Y pues, así como mencionaba el doctor, que todos referían una validación adicional para utilizar unos parámetros en estas pacientes embarazadas. Y aquí está el SOS, que es la puntuación de sepsis en obstetricia. Se creó modificando los sistemas de puntuación, validados de acuerdo con los cambios fisiológicos reconocidos en el embarazo. El puntaje de sepsis en obstetricia es un puntaje específico del embarazo validado para identificar el riesgo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos por sepsis con un puntaje o un mayor de 6, que menciona que es un valor predictivo negativo de un 98.6%. Entonces, todas aquellas pacientes con una puntuación inferior a 6, pues se puede descartar la necesidad de un ingreso a UCI. Así como mencionaba el doctor, tampoco es algo diagnóstico para sepsis, sino que es todas aquellas pacientes que necesitan un monitoreo o algo más, más directo para ver los signos o la evolución de la paciente en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta es la escala SOS, que aquí pues utilizamos 8 parámetros. Mencionar con una temperatura de 36 o abajo de 36 o de 38.4, una presión arterial sistólica mayor de 90, una frecuencia cardíaca menor de 119, una respiratoria entre 12 y 24,
una presión de CO2, una saturación de CO2 de arriba del 92%, un recuento plaquetario, perdón, de glóbulos blancos en sangre de 5.7 a 16.9, los neutrófilos en maduras abajo del 10% y el ácido láctico abajo de 4. Entonces, con 6 puntos de esta escala, pues podemos ver en la necesidad de ingreso a UCI a las pacientes obstétricas. Si ustedes ven, si pones la anterior, lo que el doctor Vide decía incluye una hipertermia o hipotermia, y también incluye un leucograma arriba de 17,000, ¿no? Porque estás madurando pulmonar a una paciente, se te van a subir los leucogramas. Y si te fijas, el ritmo cardíaco anda por 120, lo tolera, y el ritmo respiratorio hasta 24. En cambio, el SOFA y el Quick SOFA ya diría que está séptica, y la paciente está embarazada, no está séptica. Y luego de eso, el ácido láctico, según el SOFA, es arriba de 2, y en la embarazada se tolera hasta 4. Entonces, ven la diferencia para diagnóstico de sepsis, pero también sí es cierto que esto puede permitir excluir a pacientes que están sépticas, ¿no? Es decir, no reúnen las condiciones porque los valores no llegan a lo fisiológico del embarazo. Lo importante de reconocer es que la paciente tiene un foco infeccioso y va a responder diferente a cualquier paciente que no esté embarazada o puérpera. Entonces, por eso es que esto es un reto para el obstetra de decir, ¿es sepsis o no es sepsis? O simplemente una infección o infección de sitio quirúrgico en el caso de que sea posparto. Es un gran reto, y también requiere la habilidad y la perspicacia de cada persona, porque lastimosamente no se ha validado ningún score para sepsis en la embarazada. Y el SOS es para evaluar la necesidad de estadía en UCI, que es para que en UCI se le hagan todos los exámenes y todas las evaluaciones. Pero por eso les digo, no hay que ser cuadrado en el Quick SOFA, porque puede ser que no tenga un Quick SOFA de 2 y si esté séptica, ¿no? Entonces, es un reto para nosotros tomar en cuenta todos estos estudios y la historia del paciente, buscar el foco infeccioso rápidamente, porque una embarazada, el gran problema de la embarazada es que estamos con feto y embarazada. Ese es el gran problema. Y la hipoperfusión, que en algún momento hablaste de eso, que era el estado de choque séptico, la hipoperfusión materna se duplica en hipoperfusión fetal. Sí, doctor. Bueno, continuamos. Un poco de los factores de riesgo. Esos son los factores de riesgo como generales en los pacientes. Todos aquellos que tienen una admisión previa en unidad de cuidados especiales, pacientes que se han tratado como bacteremia, como les mencionaba, de la edad avanzada arriba de 65 años, es bien importante porque aumenta la mortalidad en estos pacientes, pacientes con inmunosupresión, aquellos pacientes con diabetes o obesidad, pacientes con cáncer, pacientes que han tenido una neumonía adquirida en la comunidad, pacientes con hospitalización previa o todos aquellos factores genéticos. ¿Y esa tabla la sacaste de dónde? Esta es como les mencionaba, en general, del up-to-date del síndrome de sepsis en adultos. Aquí les voy a poner los que son ok. embarazadas. Viste cómo ahí no, viste cómo ahí no Sí, sirve el up-to-date de la embarazada. exacto. Entonces, esos son los factores de riesgo que se ven en las pacientes embarazadas o puérperas. Todas aquellas mujeres que han tenido algún proceso febril o una enfermedad febril y que ya se haya utilizado
antibióticos 2 semanas antes de que se dé esta nueva presentación. Todas aquellas pacientes con ruptura de membranas prolongadas, pacientes con hipertensión crónica, pacientes con preeclampsia, pacientes a quien les ha presentado hemorragia postparto, inmunosupresión, diabetes, obesidad, tienen bastantes factores de riesgo para que desarrollen esta patología. Pacientes con embarazos múltiples o que son primíparas, pacientes a quien se les ha realizado cesárea, parto vaginal quirúrgico, a todas aquellas pacientes que han presentado secreciones vaginales, historia de infección pélvica, historia de infección de estreptococo del grupo B, aquellas que se les han hecho procedimientos invasivos como una amniocentesis o un cerclaje cervical, aquellas pacientes con endometritis postparto, con aborto séptico, con infección de herida quirúrgica. Bueno, tuvimos un caso de una paciente con infección de episiotomía también en el hospital, no me recuerdo, creo que fue el año pasado, que murió a causa de sepsis por una infección de episiotomía. Entonces, todos estos son los factores de riesgo que podemos valorar en todas aquellas pacientes embarazadas o puérperas que pueden tener o aumentarles el efecto para que produzca o lleguen a producir una sepsis. Entonces, la presentación clínica de esas pacientes sospechosas a sepsis, como ya mencionaba, una hipertensión, que produzcan taquicardia, que haya fiebre, que haya una leucocitosis. Ya cuando hay signos de severidad por shock, que haya piel fría o cianosis, o cuando ya vemos que hay una disfunción de algún órgano, cuando ya presentan oliguria o alguna lesión renal aguda, o que ya tengan alteración del estado mental. Ok, perdón, repetimos la definición de choque séptico. Shock séptico es todas aquellas pacientes que ya están catalogadas o que ya tienen catalogadas como sepsis, pero que necesitan requerimientos líquidos, o todos aquellos pacientes que ya necesitan vasopresores, o que el lactato, bueno, el concepto que yo encontré esté arriba de 2, para ya producir un shock séptico. Decime cuál es tu definición de choque. Mala precisión. De choque hay varios. Hay hipovolémico, hay cardiogénico, hay neurogénico, hay séptico o distributivo, que es el séptico. El del sepsis. Entonces, sí. Entonces, ¿cuál es la definición de choque? Tal vez alguien más quiere apoyar en la definición de choque. Cuando hay una mala perfusión hacia los órganos principales. ¿Hacia qué? Definición de choque. ¿Qué es choque? Es cuando no hay, cuando el cuerpo no está recibiendo un suficiente aporte de flujo sanguíneo y que haya alteración ya de órganos principales. Iba bien por ahí, pero te perdiste porque el choque es hipoperfusión, nada más. Entonces, un paciente con choque, o sea, un paciente con choque séptico es un paciente que estaba séptico, con las definiciones que ya vimos,
y que ha hecho un estado de hipoperfusión. ¿Y cómo se caracteriza ese estado de hipoperfusión en forma práctica? Es por hipotensión, ¿bien?, que tenga menor de 90-60 o una media abajo de 65 y que tenga un lactato arriba de 2, que significa que el tejido está trabajando en metabolismo anaeróbico. Está hipoperfundido, está hipoxémico. Por lo tanto, está trabajando en hipoxemia y va a empezar a producir lactacidemia. Entonces, ese es choque séptico, ¿no? Que es importante conocerlo. Séptico porque viene de sepsis. Porque podemos tener una corioamnionitis con hipotensión y hipoperfusión debida a atonía por la corioamnionitis y que haga lactato alto, hipotensión abajo media abajo de 60, pero que la causa no sea el asepsis, sino que sea la hemorragia. Entonces podemos tener, y ese ya no se comporta como, ya no es un choque séptico, sino que es un choque hemorrágico o choque hipovolémico. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. La corioamnionitis, por definición, ¿no?, que es la infección de la cavidad amniótica, ¿no?, es, por definición, si lo vemos así, es sepsis. ¿Y cuál es el tratamiento de la sepsis? Evacuar el foco séptico. Entonces, si alguien tiene corioamnionitis, que la verdad es que la frase correcta es una infección intraamniótica, ¿cuál es el tratamiento? Es evacuar el foco séptico, que es la cavidad uterina. Entonces, esa es la definición de choque, ¿no?, hipoperfusión, que se caracteriza por hipotensión e producción de lactato arriba de 2. No sé si alguien de los presentes, porque no he oído comentarios de alguien más, tiene algún comentario o si me estoy explicando bien, o si cometo algún error, porque si, como uno de repente maneja estos temas y cree que todos los manejan igual, pero el objetivo de aquí es que todos aprendamos y que transmitamos lo que sabemos. No sé si alguien tiene alguna preguntita. Todo claro, Eduardo. Completamente de acuerdo con vos. Bueno, ok. Los demás están dormidos, me imagino. Bueno, si no, pues continúa. Doctora, continúa. Sí, doctor, ahorita. Un poco de la fisiopatología. Bueno, como mencionamos, que es una respuesta anormal del huésped a una infección. Pues es un proceso bien complejo y que se localiza y controla una invasión bacteriana, mientras que la reparación de los tejidos lesionados implica la activación de células fagocíticas, circulantes, genera mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios, y pues se produce a través o a respuesta de una infección. Hay efectos sistémicos de la sepsis, que tenemos una isquemia tisular, una lesión citopática, apoptosis, inmunosupresión, y pues hay efectos también en cada uno de los órganos. Voy a ir explicando un poco de esto, para mencionar que también es una causa multifactorial, aquí, por efecto de los microorganismos y todos aquellos productos tóxicos que estos producen, pues el cuerpo reacciona ante una respuesta inadecuada hasta estos microorganismos. Bueno, voy a hablar un poquito desde el principio acerca de cómo cuando
la bacteria se introduce al torrente circulatorio, pues libera diversas sustancias, como son los lipopolisacáridos de la bacteria gram negativa o los peptidoglicanos de aquella bacteria gram positiva, que, que se encuentran en la superficie bacteriana. Esto es lo que hace que ayuda a que los neutrófilos se activen y pues lleguen también o que te hagan la función de los macrófagos para convertir o destruir esta bacteria. Es lo que se hace generalmente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los receptores TLR, que estos son importantes porque, por ejemplo, el TRL4, perdón, que asocia o está caracterizado con la lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, y los TRL2, bueno, esos son los receptores tipo TOR, que son los receptores de esta bacteria, que están relacionados con los peptidoglicanos de aquellas bacterias gram positivas. Entonces, ¿qué lo que hace es que estimula la transcripción de todas esas citoquinas inmunológicas. Hola, buenas. ¿Quieren aportar? Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, se estimula la transcripción de todas estas citoquinas que tenemos aquí, como mencionaba el doctor, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 10, que al activarse, esos macrófagos hace que se produzcan todas aquellas citoquinas proinflamatorias. Entonces, para favorecer la activación de estos macrófagos. Entonces, cuando se produce la sepsis, va a condicionar también que la activación en el endotelio y va a incrementar la actividad del óxido nítrico para que produzca una vasodilatación. Entonces, ya aquí ya hay una alteración ya en el endotelio. Entonces, desde el inicio de la fisiopatología de la sepsis, podemos ver que ya han producido todo ese montón de sustancias importantes que van a comenzar a producir una alteración en el organismo para que se produzca o que haya aumento de todo ese daño en todos los órganos. Entonces, aquí tenemos ya la presencia de las bacterias en el tejido que va a producir la diapéresis, que toda aquella migración de los macrófagos a la superficie del tejido intersticial a través de estas moléculas de adhesión y van a provocar la quimiotaxis, posterior adhesión al endotelio y el rodamiento, y dándose por último la diapéresis, que es la introducción de la bacteria a la célula, a todo ese tejido lesionado. Entonces, como vemos que la presencia de la bacteria va a llevar a cabo toda esta destrucción, ¿verdad?, de la sustancia para conducir esta respuesta inflamatoria. Entonces, cuando ya el tejido del endotelio está activado, eso se debe a una activación de todos los polimorfos nucleares que se dirigen hacia el tejido lesionado, produciendo siempre así la respuesta inflamatoria local, que luego se va a convertir en una respuesta sistémica. Aquí, como vemos, siempre la introducción de las bacterias al endotelio. Aquí ya vemos la diapéresis cuando ya están ingresando a la membrana y que hay la producción de todas este montón de citocinas. ¿Qué es lo que sucede? Aquí vemos que, bueno, normalmente en el endotelio estas son las uniones que están unidas por los puentes, los puentes caterina-aderina, que esto es cuando hay una alteración de este endotelio, lo que hace es que haya una destrucción de estos puentes, de estos puentes,
y que haya paso de sustancias hacia la membrana intersticial, produciendo así el edema. Uno de los órganos afectados es el pulmón. Aquí, como podemos ver, al lado de la pantalla, todo ese es el alvéolo normal con sus células tipo 2, células tipo 1. Entonces, en el lado de aquí vemos ya cuando ya está afectado todo la membrana del endotelio. Ya hay, uy, perdón. Ya hay engrosamiento, ya hay hasta incluso paso de estas bacterias hacia los pequeños vasos endoteliales. Y en el riñón también hay una alteración siempre de daño endotelial, incluso hasta puede producir trombos para que haya una respuesta al corazón, aumentando así también el paso de las sustancias, de las bacterias hacia este endotelio. Entonces, como vemos, hay una respuesta inflamatoria exagerada a través de cuando el patógeno llega hacia el macrófago, produciendo múltiples mediadores inflamatorios y citoquinas. También así, como le mencionábamos, una respuesta desregularizada del huésped. Hay también activación plaquetaria, hay una vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad del endotelio, hay una alteración en la coagulación. Entonces hay una desregulación total de esta respuesta inflamatoria normal y que por eso es que se ven todos los problemas relacionados con la sepsis en los órganos los cuales alteran. Entonces, en los hallazgos del laboratorio, ya un poquito para recalcar un poco, vemos que hay una leucocitosis. Perdón, quiero interrumpirte. Si podrías hacer un resumen de los daños celulares que acabas de dar, o sea, para hacerlo práctico, para que todo se les quede, ¿cómo lo podrías resumir? Bueno, entonces, cuando hay un daño o hay que se activa el daño por una bacteria en el torrente circulatorio, hay una producción exagerada de citoquinas, de macrófagos, que estas producen una desregularización en todas las membranas del endotelio y que produce toda ¿cómo explicarles? La alteración de todas las membranas de los órganos afectados. No sé si... Sí, bueno, cuando hablamos de citoquinas, hablamos de macrófago, interleucina, factor de necrosis tumoral, todo. Cuando uno dice citoquinas es un conjunto de proceso inflamatorio, incluyendo el complemento. Entonces, cuando se da la infección, usualmente se libera el complemento y hay una reacción proinflamatoria que va a ir a producir daño en cualquier tejido, sobre todo en el tejido infectado, pero el daño sistémico, porque cualquiera no se explica, es por qué si tiene una episiotomía infectada, por qué hizo sepsis y se murió, del caso que estuviste comentando. Sí. Y es porque las citoquinas viajan a todo el cuerpo y afectan principalmente el endotelio, que es lo que vos dijiste. Y el endotelio, que libera óxido nítrico en forma pulsátil en pequeñas cantidades para poder mantener una dilatación del vaso, se daña el endotelio se desquebraja, se rompe, en ese endotelio se libera mucho óxido nítrico y en ese desquebrajamiento del endotelio, donde está roto la pared del endotelio, se produce adherencia plaquetaria. Luego de esa adherencia plaquetaria se produce adherencia de glóbulos rojos y de productos de la coagulación. Por eso es que en la sepsis y en el choque séptico comenzás a buscar
plaquetopenia y prolongación de los tiempos de coagulación y fibrinógeno bajo. Esa es la causa, porque en la microcirculación sucede esa lesión endotelial con desquebrajamiento, adherencia plaquetaria, consumo de plaquetas, consumo de factores de coagulación, y en esos microvasos que hay adherencia plaquetaria, hay microtrombos, por lo tanto hay destrucción del eritrocito y liberación de LDH. Entonces ahí te explico más o menos cómo es que nosotros vamos explicándonos los exámenes de laboratorio que se van alterando. Y en sepsis comenzás a ver bilirrubinas altas, transaminasas altas, plaquetopenia, y comenzás a ver otras alteraciones como creatinina alta por microobstrucción de la circulación tubular renal. Entonces, eso es lo que yo quería que más o menos nos explicaras. Y una de las causas de la hiperglicemia y de la hipercalemia es la destrucción celular y el aumento del metabolismo. Entonces, cuando el cuerpo empieza con ese aumento de la reacción inflamatoria, aumenta el metabolismo, aumenta la glicemia, y por eso es que en la sepsis hay hiperglicemia. Luego la proteína C reactiva y la electrosedimentación, por supuesto que son reactantes de fase aguda que siempre se van a elevar en una inflamación, aunque te golpees la cadera, siempre se van a elevar. Pero a eso quería llegar. Y uno de los grandes causantes del choque séptico es la liberación sostenida y continuada del óxido nítrico. Por eso es que la vasoplejía, que así se llama, el choque séptico, la vasoplejía se tiene que tratar no con líquidos, sino que con vasopresores. Porque el endotelio está tan dañado que libera, no en forma cíclica, óxido nítrico, sino que en forma continua y en grandes cantidades. Y ese endotelio dañado también tiene que repararse, y las plaquetas llegan, lo tratan de reparar, consumen plaquetas, consumen factores de coagulación, y por eso es que en la sepsis tenemos plaquetopenia y prolongación de los factores de coagulación y del fibrinógeno. No sé si logré explicar rápidamente esta causal de la búsqueda de laboratorio, o tengo que ampliar un poco más, o tienen alguna pregunta. No sé si está abierto el micrófono o la regué. No, doctor, si están todos escuchando. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Están dormidos? No exactamente explicado. Ah, ok. Espero, no sé, o sea, quizás me pasé de la cuenta por... No, al contrario. Súper bien. Quería explicarlo así porque es como más práctico para saber por qué uno busca esos exámenes y por qué el SOFA busca esos exámenes y todo, ¿eh? Es lo que yo les digo a ellos siempre, que hay que entender las cosas y no memorizarlas. no guayabeárselas, pues, porque por entender las cosas, por qué pasan. Sí, quizás haya algún problemita ahí con la señal porque se pierde, pero eso es, o sea, uno tiene que creerse que es un glóbulo blanco y anda circulando por las arterias y entender todo eso. Si uno así se comporta, lo entiende más fácil. Por mí está entendido, doctor. No sé si mis compañeros tienen... No sé si tu compañero, pero yo creo que ningún compañero tuyo me ha comentado algo. Sí. Yo sí. Sí, doctor, bien le explicado, hemos doctor. entendido bastante. Gracias por la explicación. Es interesante, es casi como cuando uno habla de la microangiopatía,
la microangiopatía trombótica de la preeclampsia y el HELP, que por qué bajan las plaquetas, por qué suben las transaminasas. Y es más, o sea, hay una microangiopatía en el hígado que produce que las transaminasas se eleven y las bilirrubinas también en sepsis. Pero es porque hay una microangiopatía trombótica por el daño endotelial en sepsis. Entonces ahí uno se explica por qué también se elevan todas las pruebas hepáticas y se eleva la bilirrubina y hay una cantidad de colestasis por inflamación y hay una prolongación de los tiempos, y no solo porque se gastan, sino porque el hígado está inflamado y no los produce. Y hay un artículo muy, muy bonito para el que lo quiera leer, que si lo buscan en cualquier parte, se llama El hígado en sepsis, como actor, principal actor y como víctima. Búsquenlo. Ahí habla cómo es que las bacterias gram negativas liberan unas sustancias que el hígado libera un ligando para que el macrófago las detecte. Entonces, por eso es que la principal falla orgánica en sepsis es la falla hepática. Y luego, la segunda falla orgánica en sepsis es la pulmonar, por lo que en algún momento acabas de explicar, ¿verdad? El daño endotelial a nivel pulmonar y la cantidad de flujo de sangre a nivel pulmonar. Entonces, por eso es que siempre en sepsis tenemos alteración hepática, hepatorrenal y pulmonar. Y esa es la causa de que un choque séptico es casi indicación de ventilación mecánica. Espero haber medio explicado. Es un poquito complicado, pero porque esto necesita hasta hacerle dibujito, porque no es fácil, pero espero que más o menos haberlo explicado un poco mejor. Sí, doctor, gracias, gracias. Alguien estaba comentando algo y perdón, lo interrumpí. No era vos, ¿alguien más? No, Yuri creo que era. Yuri, no sé. Sin pena, no, aquí no te veo. No, doctor, ya estuvo, ya, muchas gracias. Sí, entendí mejor con la explicación que usted nos ha dado. Eso. Porque sí está muy difícil, la verdad, de que son bastantes. Celularmente es bastante complicado explicarlo, y con lo que usted nos ha dicho, siento que un poquito más está más claro. Sí, Gracias. mira, o sea, cada vez que uno se empieza a preguntar esto, o sea, hacete un glóbulo rojo y métete en la sangre y peleate con las plaquetas y todo lo demás, y ahí te vas a ir explicando cómo es que cada uno se destruye. Bueno, gracias, doctor. Ok. Bueno, ya un poco, bueno, hablando del pronóstico del shock, es una alta tasa intrahospitalaria de un 10 a un 52%. De estos, un 10% se asocia a sepsis y un 40% al shock séptico, como les mencionaba. Si hay, o como el doctor les mencionaba, pues el shock séptico tiene una muy alta mortalidad cuando ese ya está incorporado. Mencionaba también que todos aquellos pacientes jóvenes abajo de 44 años sin comorbilidades, esta tasa disminuye más o menos un 10%. Los pronósticos a largo plazo pues conllevan un mayor riesgo a muerte después del alta, más o menos en un 10%, un 20%, perdón. Y esto ocurre dentro de los primeros 6 meses después de dado el alta, y que incluso este riesgo llega hasta 2 años después del alta. Entonces, como no sé si se recuerdan, entre los factores de riesgo, mencionaba ahí la previa ingreso a UCI. Entonces, para un pronóstico de un paciente ya con un shock séptico, entonces todos esos factores son importantes. Todos aquellos pacientes que sobreviven a la sepsis son más propensos a ser ingresados a cuidados intensivos, los que les mencionaba, y pues, o que lleguen a un largo cuidados a largo plazo después del alta. Y pues las características clínicas que afectan la gravedad de la sepsis, incluye una respuesta del huésped a la infección, el sitio de infección
y pues el tipo de terapia antimicrobiana que se dé. Los diagnósticos que están asociados dentro de 90 días de readmisión, que los pacientes pueden regresar a la UCI después de un shock séptico, está la insuficiencia cardíaca, una neumonía, exacerbaciones de todas aquellas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o infecciones del tracto urinario. Hay una mayor readmisión de todos aquellos pacientes donde que se ha encontrado un Clostridium difficile y pueden estar, bueno, y todos los sobrevivientes de sepsis pueden estar en un mayor riesgo de eventos cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares en comparación con todos aquellos pacientes. Ahora ya entendemos por qué pueden causar estos eventos, más que todo en corazón y en cerebro. Entonces, los factores pronósticos, todos aquellos relacionados al huésped, una leucopenia abajo de 400, una incapacidad para desarrollar fiebre, plaquetas abajo de 100.000. Los factores de riesgo para mortalidad son todos aquellos que padecen de fibrilación auricular, pacientes arriba de 90 años, pacientes con enfermedades inmunosupresoras como el SIDA, que tengan enfermedad hepática. Entonces, todos estos factores van a incidir en la respuesta que el paciente va a dar ante el shock. Entonces, todos esos pacientes estos factores están relacionados con el paciente, con el sitio de infección. La infección por tracto urinario se asocia a tasas más bajas de mortalidad. La mortalidad de sepsis de fuentes desconocidas que no sabemos de dónde es que se ha tomado la infección es de un 50 a un 55%. Generalmente, o la mayoría de sepsis están relacionados con bacterias en un 50%, y pues la presencia o ausencia de un hemocultivo positivo no parece influir en el resultado para estos pacientes. Según el tipo de infección, la sepsis por patógenos nosocomiales tiene una mortalidad más alta por toda aquella resistencia a antibióticos que presentan. El aumento de la mortalidad se asocia con infecciones de torrente sanguíneo, más que todo relacionadas con Staphylococcus aureus. En un artículo que me compartió el doctor, mencionaba que en los pacientes obstétricas, más que todo se ven los pacientes, la E. coli como mayor porcentaje de muerte en todas estas pacientes, y con más resultados para este microorganismo. Cuando se convierten en las infecciones graves del torrente sincronizado, o sea, ya con shock, el resultado es similar independiente a las bacterias que se asocian, ya sean gram negativas o gram positivas. En cuanto al tratamiento, Ahora, aquí te quiero interrumpir un poquito. sí. Hay un artículo muy bonito del New England, junto con la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos, en el que publican cuál es la mayor causante o los agentes etiológicos que causan sepsis en la embarazada y puérpera. Uh-huh. ¿Cuáles son? Como les mencionaba, la E. coli y el estreptococo, si no me equivoco, del grupo A. Ajá. Eran los dos que más mencionaba que estaban relacionados con... Estreptococo y estafilococo, que lo acabas de comentar. Uh-huh. Entonces, ¿qué sentido tiene buscar la erradicación o la prevención de sepsis puerperal o de embarazada con ampicilina? O sea, le das ampicilina por la sepsis neonatal, ¿no? Uh-huh. Pero una vez nace el niño, ¿por qué seguís protegiendo a la mamá con ampicilina?
Y te voy a hacer otra observación. Sí. Siguen poniéndole a la paciente que sale de cesárea clindamicina, nada más. Están buscando con clindamicina buscar estafilococos y anaerobios, pero dejan fuera la E. coli. Y la Escherichia coli es la principal causa de sepsis puerperal. Entonces, yo siempre les he dicho, ¿por qué no buscan un antibacteriano o un antimicrobiano que tenga un espectro para E. coli y para estafilococo? Porque ahí vienen con que el Colegio Americano y el Up to Date dice que ampicilina allá en el Cedar Sinaí, ¿no?, de Los Ángeles. Pero no en la 1 de mayo, donde comemos encima de la señora atendiendo el parto. Entonces hay que ser congruente con los patógenos que dan sepsis a nivel mundial, que son igual acá en El Salvador, para, si la paciente tiene factores de riesgo, aplicar antibiótico. Yo sé que el Colegio Americano dice que se le ponga antibiótico a la paciente hasta que ya esté con signos de infección y se esté muriendo. Bueno, y que no se deben tratar factores de riesgo para antibiótico. Bueno, pero hay que individualizar al paciente. Siempre se debe individualizar al paciente. Sus factores de riesgo previos, su factor de riesgo intraparto y su factor de riesgo posparto. Y luego adecuar los antibióticos que tenemos con el paciente. Entonces, eso es importante, saber que la principal causa, y esto yo no lo digo yo, lo dice el New England y lo dice la Sociedad de Materno-Fetal. Dice E. coli, estafilococo y estreptococo. Entonces, usar un antibiótico que te cubra ese espectro, que es lo más frecuente. No vamos a usar imipenem ni meropenem en pacientes que no tienen ningún otro riesgo, pero sí cambiar el hecho de que la teníamos con ampicilina 2 gramos, que aquí en el cubo bacteriológico de El Salvador y en el Seguro Social, la ampicilina no le pega, pero ni al auxiliar de servicio más tonto. Sí. ¿Estamos? Bueno, ese es cierto. Bueno, es un poquito generalizada, y vamos a ir un poco más adentro de la terapia. La administración de la terapia temprana se asocia a una reducción del 50% de la tasa de mortalidad. Y hay que incluir, así como mencionó el doctor, todos aquellos microorganismos resistentes, ¿verdad? Entonces hay que elegir el antibiótico adecuado. Y pues parte de esto es también la restauración de la perfusión. El lactato arriba de 4 se asocia a un mal pronóstico en pacientes con sepsis, ¿verdad? Acuérdense que esta revisión también es parte general de la sepsis en el adulto. Así que hay que adecuarlo un poco también a la embarazada con la escala que ya les mencioné. Entonces ahora un poco del manejo. Bueno, el manejo inmediato es lo que nos va a ayudar a que esta paciente se estabilice. ¿Qué incluye eso? Estabilizar la respiración con la colocación de oxígeno, establecer un acceso venoso, idealmente el más rápido que podamos obtener, que es generalmente periférico, ¿verdad? Si en dado caso se llegase a necesitar un acceso venoso central, pues también hay que pensarlo, pero no se va a retrasar establecer los líquidos por un acceso venoso central. Y pues comenzar a investigar el foco infeccioso de esta paciente. Aquí mencionaba bien claro que la piedra angular de la reanimación inicial es la rápida restauración de la perfusión y la administración temprana de los antibióticos. Entonces, esto es lo que nos va a mejorar a la paciente. Entonces, la terapia inicial, pues
se realizan cristaloides o podemos utilizar solución salina con 30 ml kilo de peso dentro de las primeras 3 horas. Esto, bueno, mencionaba los artículos que yo revisé de que aquí pues se puede ir haciendo no pues 3 litros, lo que le salga a la paciente 30 ml al kilo a chorro, ¿verdad? Sino que se tiene que ir viendo la respuesta de la paciente ante de la resustitución con líquidos. Por ejemplo, en el código amarillo, ahí, no sé si se recuerdan que ahí lo hace a través de escala en las primeras, de tanto a tanto en las primeras horas. Entonces, algo así mencionaba en la revisión, mencionaba que podemos ir haciendo como retos de líquidos cada 500 ml de líquido y ver en cada paso de los 500 ml cómo la paciente va en respuesta ante la resustitución de líquidos. Porque también acuérdense que pues podemos llevarla a un edema pulmonar rápidamente. Entonces, es de ir individualizando cada paciente, porque no todas nos van a reaccionar de igual manera. Y iniciar también con el tratamiento antibiótico empírico. Porque empírico porque no conocemos qué es ese organismo que está produciendo infección en esta paciente. Y que eso pues se tiene que hacer en la primera hora desde que identificamos a estas pacientes. Entonces, como mencionaba, en los primeros 45 minutos, esta revisión nos decía que teníamos que pues, buscar realizar todas las pruebas necesarias que nosotros vamos a utilizar para mejorar a la paciente, como el hemograma, las químicas, todas aquellas pruebas de función hepática, los estudios de coagulación, la función renal, identificar el lactato sérico, el uso de la gasometría arterial, realizar los hemocultivos, análisis de orina, estudios de imagen, pero mencionaba de que esto no iba pues a retrasar el inicio de la antibiótico-terapia. Entonces también hay que ser dirigido a lo que sospechamos en la paciente. Acuérdense que nosotros vemos pacientes obstétricas, generalmente pacientes ginecológicas, entonces vamos a dirigir todos estos estudios a las causas de que nosotros sospechamos de primera instancia que está afectando a la paciente. También mencionaba que la toma de los hemocultivos o de los cultivos dirigidos a por ejemplo, una infección de sitio quirúrgico, una infección de episiotomía. Entonces, tomar muestras de todos estos sitios no nos va a retrasar el uso de iniciar la terapia con antibióticos. Si no se puede realizar en los primeros minutos, la toma de los cultivos, pues se tiene que iniciar el tratamiento sin pensar en no hacerlo. Entonces, en la primera hora iniciamos con la terapia empírica. Como les mencionaba, la identificación de la paciente y el tratamiento oportuno nos van a ayudar para la primera intervención, dirigir ese antibiótico, los que le mencionaba el doctor, a esa sospecha quirúrgica. O sea, nosotros tenemos que guiarnos en lo que estamos viendo en la paciente. Entonces, bueno, elegir el régimen para las pacientes. Esta es la revisión que vamos a ir poco a poco viendo cómo vamos a dar el manejo. Todas aquellas pacientes que tienen sepsis pero que no presentan shock, se les recomienda una terapia de amplio espectro con agentes con actividad que cubra tanto gram negativos como gram positivos. Entonces, por ejemplo, el uso de los carbapenémicos o la piperacilina tazobactam. Los pacientes con shock séptico, pues ya podemos utilizar una combinación más agresiva para estos patógenos y puedes utilizar antibióticos con más gamma. En la revisión que yo encontré, estos son los patógenos que están más aislados a sepsis, como mencionaba el doctor. La Escherichia coli, estos son generales en un adulto normal. El Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae y el Streptococcus pneumoniae. Agregarle aquí
el que nos mencionamos al doctor, que era el estreptococo del grupo A, que es el que se había visto más en las pacientes obstétricas o puérperas. Cuando tenemos ya un organismo, cuando el organismo es desconocido, los estafilococos resistentes a meticilina, pues podemos utilizar la vancomicina intravenosa. Cuando tenemos sospecha de una pseudomonas y que esta sea poco probable, pues utilizamos la vancomicina con cualquier cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona o la cefipime, o podemos utilizar beta-lactamasas con inhibidor de la beta-lactamasa, que es la piperacillina tazobactam, o los carbapenémicos. Cuando la pseudomonas es un probable agente etiológico, pues utilizamos la vancomicina, pero aquí ya nos menciona que utilicemos dos de los de esta lista, que la cefalosporina, como la cistacidima, los carbapenémicos, el imipenem, o pues la piperacillina tazobactam, una fluoroquinolona, la gentamicina. Y cuando el organismo es gran negativo y no se sospecha, pues también, así como mencionaba el doctor, hay que ser dirigido al microorganismo que estamos combatiendo o que tenemos más alta sospecha de. Entonces aquí vemos que, bueno, la mayoría de pacientes responden a las primeras 6 a 24 horas desde la terapia inicial. ¿Cómo vamos a ver eso? Cuando los pacientes pues mejoran la presión media de presión arterial media, arriba de 65, que mejore la frecuencia cardíaca, que la frecuencia respiratoria, que el color de piel mejore, que disminuya la temperatura y que la producción de orina esté arriba de 0.5 ml por kilo. Y pues todos aquellos que no responden a esta terapia inicial, pues ya utilizar el uso de vasopresores, que pues se elige como de primera línea la norepinefrina. Entonces vamos a ver un poco sobre el código amarillo, que es el que pues está en uso aquí en el país. En el 2016 se generó este código. Y como les mencionaba el doctor, pues también aquí se aferran bastante al uso del quit SOFA y el SOFA, pero pues también hay que individualizar el caso de las pacientes. Mencionaba a través del manejo de la prevención del choque, en toda paciente obstétrica, con un manejo adecuado y oportuno de la infección de vías urinarias, un manejo adecuado de la infección vaginal, identificación de todas aquellas pacientes portadoras del estreptococo beta para darle antibióticos profilácticos. Hola. ¿Sí? No sé si sea como oportuno que especifiques el código amarillo, porque se lo examinan a ustedes y se los hacen aprendérselo del todo. O sea, es código amarillo del Ministerio de Salud. Yo tengo mis reservas, pero ustedes se lo examinan, lo hacen. No sé si es adecuado que lo sigas viendo, o no sé, doctor Vides, usted decide si esto, porque yo sinceramente tengo un claro desacuerdo con el código amarillo, pero clarísimo desacuerdo, desactualizado, muy mal, implicado, no sé, o sea, pero usted diga, doctor. O sea, todos lo conocen, se lo examinan, les hacen un examen casi que, no sé, mensual o bimensual de los códigos que tienen que aprender, y los obligan a no pensar, sino que a guayabearse el código y aplicarlo. No, perdón. Lo que pasa es que te entiendo y que es parte de las normas, nos debemos de pegar a ellos. Bueno, ok, si quieren seguir con eso, bueno, ok. O sea, yo porque pienso que todos lo conocen, ya lo manejan, si quisieran adelantar en ese punto.
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo sigo, no sé, doctor, usted Sí, me Pati, dice. lo puede adelantarlo. Bueno, aquí solo nada más era parte del manejo, como cómo se va guiando en la primera hora. Sí, eso ya lo conocen muy bien ustedes. Ujú. Esto ya es lo último, doctor, ya de... Ah, bueno. Bueno. Ah, te ahorré el viaje. O sea, Sí, no sé si muy tiene... bien. Eh, eh, O sea, solo para concluir un poquito, o sea, acuérdense que dale. pues el shock séptico pues es el manejo oportuno de la paciente, iniciar con la fluidoterapia, con el uso de antibiótico terapia, que es lo primero que tenemos que hacer, este, valorar cada paciente que pues esté presentando todas las características que ya mencionamos. Les voy a pasar el artículo, perdón, mis compañeros no tienen ese artículo que usted me mandó, doctor, del SOS, para ver la escala, que es la que les presentamos en la presentación. Y pues, no sé si alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta acerca de consejos prácticos eh, acerca de la antibioticoterapia. En nuestro medio, ¿cuáles serían los antibióticos, obviamente de forma empírica, pues, que deberíamos de ocupar? Bueno, No, o sea, esa pregunta es para la doctora Min. sí, pero como le mencionaba, hay que utilizar el antibiótico con la sospecha clínica que nosotros tenemos. En el código amarillo, ahí nos menciona que los antibióticos de elección, pues para ellos son utilizar metronidazol, clindamicina, metronidazol, ceftriaxona, clindamicina, gentamicina. Ahí con los antibióticos de más alto espectro, pues podemos utilizar la vancomicina para todas las sospechas de bacteria gram positiva, o utilizar alguno para bacteria gram negativa, como por ejemplo la piperacillina tazobactam. Siento que va a ir dependiendo del manejo que se le vaya buscando a la paciente. No hay que encajonarse también en la utilización de los antibióticos, como pues lindagenta o metronidazol, ceftriaxona. Entonces, se va a ir valorando cómo la paciente está respondiendo también a los antibióticos. No, si quieren ser prácticos, o sea, cuando yo pregunté fue, ¿cuáles son las bacterias que usualmente se ven envueltas en sepsis y choque séptico en la embarazada y la puérpera? A la cabeza, E. coli. Segundo, estreptococo. Y tercero, estafilococo. La pseudomonas y la klebsiella, muy raras. Entonces, si usamos la lógica de que queremos usar para un gram positivo, un gram negativo y un anaerobio, la lógica que se usa por ahí abajo es ampigentametro. Es un error, sobre todo por la resistencia bacteriana que tenemos. Ahora, cuando tenemos sospecha, no de sepsis, sino que de infección y que pueda tener riesgo de infección, tenemos que buscar un antibiótico que nos cubra uno o varios. Entonces, yo digo, en el caso de una sospecha o factores de riesgo, ampicsulbactam es un buen escoge, y si no, ceftriaxona, clindamicina. Ceftriaxona nos agarra gram positivos en una parte, gram negativos, y clindamicina nos agarra gram positivos y anaerobios.
antes de llegar a vancomicina, imipenem. Y si usamos piperacilina tazobactam, estamos buscando gram positivos, poco porcentaje, gram negativos, bastante, y anaerobios un par. Cuando nos casamos con metronidazol, estamos viendo que clindamicina también agarra mucho espectro del metronidazol, y lo único que se escapa a la clindamicina en el metronidazol es la amiba. Si ustedes tienen la oportunidad de bajar la aplicación del Sanford, que es gratis en sus Android o iPhone, los que tengan para la aplicación pagada son $29 al año del Sanford, que se actualiza cada mes. Ahí uno puede ir buscando las combinaciones. Pero decir ampigentametro, no. Y sobre todo en este tema que estamos hablando, que es sepsis y choque séptico, una de las principales fallas orgánicas es la renal. Y cuando tenemos falla renal, la mayoría de antibióticos se tienen que adaptar al clearance de creatinina. Pero ceftriaxona y clindamicina no tienen modificación según el clearance de creatinina. Entonces, por eso es que en unidades de terapias intensivas, usualmente usábamos en terapia intensiva obstétrica es ceftriaxona, clindamicina, y de ahí íbamos buscando respuesta de cultivos y ver cómo modificábamos los antibióticos. Pero gentamicina, amicacina, metronidazol, abajo de 50 ml minuto de aclaramiento de creatinina se tienen que modificar. Si no, nosotros empeoramos la función renal. Mucho menos si quisiéramos ponerle vancomicina y imipenem. La vancomicina, la vancocinemia, que no la medimos acá, la vancomicina es un nefrotóxico horrible. Solo se debe usar ante cultivo positivo. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, cuando a mí me dicen, viene con ampicilina 2 gramos, porque 1 gramo es muy poquito, no sirve de nada. La ampicilina es buenísima para otra cosa, pero menos para las bacterias que actúan en el tracto genitourinario femenino. La ampicilina es no les voy a decir porque capaz le empiezan a poner ampicilina a todas las cosas, pero hay que tener un poco de cuidado en esas cosas y hay que ver factores de riesgo, hay que ver factores intraparto, hay que ver factores posparto y la condición de la paciente. Estamos hablando de choque séptico, estamos hablando de sepsis, no podemos hablar de ampicilina gentametronidazol. Y la gentamicina, si la quisiéramos usar, la dosis es por kilo de peso y va de 3 a 5 miligramos por kilo. O sea que poner la dosis usual de 160 miligramos al día es una dosis subóptima que simplemente daña el riñón, daña el oído y no le actúa a la bacteria. Entonces, les digo esto no para que se vayan a pelear con el agregado o con la persona que indica el medicamento, sino que para que uno sea consecuente con lo que está tratando. Y espero que de esta conversación no salga de que el doctor Turcios nos dijo que le pongamos tal cosa, porque no, o sea, es un análisis, es una conversación, es una clase en la que se conversan muchas cosas y tenemos que pensar, ¿no? Individualizar. Yo siempre digo, individualicemos, por eso estoy en contra de todos los códigos tan rectos y cuadriculados, porque uno debe siempre individualizar al paciente. No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer o si he dejado con mi conversación alguna duda o alguna cosa suelta. Doctor Vides o alguien más. Fíjate, Eduardo, que por eso te pregunté tu opinión acerca de
de los antibióticos porque sabía lo que me ibas a responder. Y me gusta que, me gusta que hayas mencionado lo último que estabas diciendo acerca de los protocolos, códigos, etcétera, lineamientos, guías, porque estamos en aprendizaje, pues, estamos creciendo en la medicina. Bueno, estos bichos están creciendo en la medicina y deben de crear su propio criterio. Exactamente. ¿Verdad? No pueden... Exactamente, ¿Perdón? exactamente. Ajá, o sea, cada quien se debe formar su propio criterio, individualizar el tratamiento, y no solo porque las guías dicen una cosa o porque un código dice una cosa, están escritos en piedra. La medicina no puede manejarse de esa forma. Sabemos que 2 más 2 no siempre va a ser 4. ¿Verdad? Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 6.5. Entonces, no podemos casarnos con guías ni protocolos. Entonces, las guías están para guiar, por eso se llaman guías, para guiar un tratamiento, pero no para ser cuadrados. No podemos ser como las enfermeras, ¿verdad? Que las enfermeras se les dice una cosa y no se pueden salir de ese numerito, ¿verdad? Entonces, me gusta que hayas mencionado eso porque yo soy completamente de esa opinión, ¿verdad? Nada más es para guiar el tratamiento. Ok. ¿No sé, alguien más? Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Ahora, el tema es escabroso. Sepsis y choque séptico no es fácil, no crean que uno lo aprende de la noche a la mañana. Y choque séptico y manejo con aminas vasoactivas es difícil. A mí me encanta, yo disfruto, o sea, yo cuando tengo una paciente con aminas, o sea, me encanta. Si tengo una paciente ventilada con aminas, esto para mí es la gloria, o sea, yo quisiera tener 4 en la UCI, ¿verdad? Pero hay que saber, la cosa es entender la patología, no guayabeársela, sino que entenderla, entender que cada paciente responde diferente a la patología y cada paciente responde diferente al tratamiento. Y una de las grandes cosas que uno tiene que entender es que los scores son para medirlo a uno en el manejo del tratamiento. Si uno hace bien las cosas según la medicina basada en evidencia, hace bien las cosas y el paciente no mejora, pero uno haciendo bien las cosas, uno ha hecho lo mejor por el paciente y ese paciente se va a ir. Y si el paciente va a mejorar, va a ser porque él respondió bien al tratamiento que le dimos. Pero si uno no pone interés, sino que simplemente agarra una guía y dice, bueno, aquí y hasta aquí, y ya no puedo hacer más y se murió, eso es una falla del médico. Y la formación es importante. Entonces, es bueno que ustedes estén en esto y los espero en UCI, los espero ahí en la UCE, como le dicen a veces UCE, los espero y ojalá tengamos pacientes complicadas para que ustedes aprendan y que salgan las pacientes adelante para que ustedes vean cómo salen adelante. Y en puerperio también, ahí en materno-fetal, tienen pacientes muy complicadas y ojalá pues, puedan aprender lo que aquí se está explicando, ¿no? Pero todo el paciente es individualizar. O sea, todo lo que uno ve es individualizar. Porque así como el doctor dijo, 2 más 2 a veces es 1. ¿Algún comentario o todos se durmieron? Carla, doctor, creo que estaba queriendo pedir la palabra. Dale. Carla. Sí, buenas tardes, doctor. Gracias por la explicación y el aporte que nos da.
Solo quería preguntar porque como, Carla, pues, para. ¿Cuál es tu apellido, Carla? ¿Cuál es tu apellido, Carla? Lemus, doctor. Lemo, ok, dale. me Dale, te escucho. falla un poco el audio, Dale, pero, dale, o te sea, escucho. solo consultarle porque por lo que siempre, como usted comentaba, ¿verdad? Que el uso de la ampicilina ya está, por la resistencia que tiene en realidad, quizás ya ni la deberíamos de usar. Sin embargo, generalmente o tenemos sospecha de algún cuadro infeccioso, esa sería más. No sé si me escuché. No, ¿puedes repetirlo? No se escuchó. No, no se escuchó. ¿Ahora? Sí. ¿Hola? ¿O lo Sí, sí escribo te mejor? escucho. No, sí te escucho. Dale. Mencioné que nosotros en realidad se debería de usar porque en la cual ya hay resistencia, ¿verdad? Casi la mayoría, o sea, todos nos aparece resistente a ampicilina. Entonces, y la parte que el manejo de la paciente obstétrica limita el uso de entrada de algunos antibióticos, mencionaba que sería más acertado usar ceftriaxona para cubrir lo. Carla, si querés mejor escribirlo porque sí. Bueno, ok, pero entiendo la idea, o sea, ¿Verdad? Que ampicilina, sí ampicilina, estamos cubriendo al feto, supuestamente. Estamos supuestamente cubriendo al feto. Pero la paciente tiene factores de riesgo para desarrollar sepsis o endometritis o infección puerperal, ¿m? Que ese es un tema interesantísimo, la infección puerperal, es un tema muy interesante. Entonces, o sea, ¿por qué yo tengo que casarme con ampigenta? Si cuando yo le pongo ampicilina sulbactam, estoy cubriendo todo lo de la ampicilina y todo lo de la genta, o bastante de la genta, con un factor para aminopenicilinas o diferente, que es el sulbactam. Entonces podemos poner ampisulbactam, o sea, en vez de poner solo ampicilina. Ceftriaxona es una muy buena elección para gram negativos, algunos gram positivos, pero el gran problema que tenemos con ceftriaxona es la gran resistencia bacteriana. Ese es un gran problema, pero lo podríamos iniciar. Yo lo que veo es que ante la sospecha de infección intraamniótica, infección del parto, factores de riesgo, y sospecha de infección o sepsis, no vamos a usar ampicilina. Entonces podríamos usar ceftriaxona. Ahora, la indicación es 2 gramos al día, en una sola dosis, para alcanzar buenos picos séricos. Y la ventaja con ceftriaxona y como con clindamicina es que no hay afectación renal, que es algo que en este tema, que es sepsis, usualmente eleva la creatinina y hay que hacer valoración de los medicamentos, tanto así como ketorolaco y otros más, morfina, meperidina, que no se deben usar en pacientes sépticos, no se deben usar, o sea, porque hay afectación renal y se acumulan y el paciente está sedado y está hipotenso y es por el efecto de la morfina. Entonces, pero eso ya es un tema un poquito más hondo. Pero usualmente cuando llegan a UCI con esos factores de riesgo, yo generalmente, todos los antibióticos que se los ponen, yo se los cambio a ampicilina sulbactam o a ceftriaxona clindamicina. Dejarle clindamicina a una paciente porque tenía vaginosis posparto no es correcto.
O sea, no están cubriendo absolutamente nada. Entonces hay que revisar un poco la bacteriología, los patógenos, antes de poner solo clindamicina o solo ampicilina o gentamicina 180 miligramos solo para que dañe el riñón, pero que no mate la bacteria. Entonces, esas cosas sí hay que tenerlas en cuenta. Y en este tema que es sepsis y choque séptico, usualmente hay falla hepatorenal. Entonces uno tiene que procurar un medicamento que cuando se vaya a la UCI no sea un medicamento hepatotóxico ni nefrotóxico y que cubra todo el espectro que uno está pensando. Entonces, eso es importante. Y las guías no dicen eso. Las guías están hechas para personal de primer nivel, para que un médico general atienda al paciente. Pero no un ginecólogo en tercer nivel. No sé si me expliqué. ¿Alguien más? Creo que sí, doctor Carla pone ahí que sí, sí, Ella fue se quiere ir. respondida tu pregunta, sí. Ya no pudo ella. Ok, no sé, doctor Vides, ¿estamos bien ahí o algo más? No, perfecto. No sé si hay algún otro comentario, otra pregunta. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta con respecto a los artículos que les acabo de mencionar, con todo gusto en la UCI me buscan, les doy el nombre y todo. Busquen, por favor. Hay un artículo muy bonito que dice hígado, no, dice hígado, héroe y víctima. Pónganlo así si quieren en Google. Y luego le sale todo. Es un artículo como de 7 páginas, lindo, donde explica por qué el hígado es el primero que falla generalmente en la sepsis, en los problemas respiratorios, en el choque hemorrágico. ¿Por qué? ¿Por qué el hígado? Dice, hígado, héroe y víctima. Búsquenlo así. Ok, doctor, muchas gracias. Queremos agradecerle por su tiempo. Gracias también personalmente por las aportaciones. Y sí, pues a mejorar también un poquito ante la presentación y ante el uso también de los antibióticos con las pacientes. Ok, Muchas gracias. excelente. Pues, feliz fin de semana. Gracias a todos. Buenas tardes. Marisela. Vanessa, ¿tú te vayas? Vanessa. Hola.